nosotros como hijos de Dios, como pueblo que somos de Dios, ciertamente nuestra labor es seguir a Jesucristo. Amén. Pero seguir a Jesucristo, amados hermanos, no es solo venir a la iglesia, sino seguir a Jesucristo es tener el carácter de Dios en nuestra vida, tener el carácter de Dios en nuestro corazón. Amén. Entonces, eso es manifestado cuando usted está fuera de este lugar. Amén. La gloria de Dios tiene que hacerse manifiesto en su vida para que usted sea el resplandor de la gloria de Dios en esta tierra. Amén. Porque sabemos que donde hay luz, las tinieblas desaparecen. Toda circunstancia adversa, sea cual sea, cuando usted está lleno del amor de Dios en su corazón, porque sigue usted a Cristo, las tinieblas van a desaparecer, la adversidad va a desaparecer, el problema va a desaparecer. Amén. La cuestión, amados hermanos, es que muchas de las veces es un poquito difícil poder seguir a Cristo. Difícil, ¿por qué? Porque sabemos que nuestro enemigo número uno después del diablo, que el Señor lo reprenda, es nuestra carne. Creo que ese es más peligroso que nuestro mismo enemigo que ya fue derrotado. Amén. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, si nosotros, es más, la Biblia dice y lo comparte, no satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne son y están en contra del Espíritu en todo tiempo. Y ellos tienen una lucha entre sí día a día, minuto tras minuto. ¿Por qué? Porque ellos están peleando su alma. En otras palabras, están peleando su emoción. ¿Dónde es que se gira su emoción? Sus emociones de su corazón son guiadas conforme al Espíritu Santo de Dios. Él toma el control verdaderamente de su corazón. O toma el control la carne, los deseos pecaminosos que cada uno de nosotros tenemos, de la vieja naturaleza. La Biblia ciertamente dice y confirma, tienes que sepultar y dejar atrás el viejo hombre, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero son hechas nuevas en la manera en que usted y yo renunciamos totalmente a la vieja manera de vivir. Entonces, para que nosotros sigamos a Cristo, aquí lo dice claramente. Otro de sus discípulos le dijo, 8:21 dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. O sea, primero permíteme que yo la pase con mi papá, amén, y que mi papá fallezca para que yo tenga la herencia de mi padre, porque en el pueblo judío se acostumbraba que el primogénito de la familia tenía que hacerse cargo de la familia cuando el padre falleciera. Amén. Entonces, quiere decir, permíteme que yo tenga, que mi padre fallezca, que yo lo entierre, que herede su herencia y que sea el jefe de la casa para que así te pueda seguir. Espera que yo reciba los bienes materiales de mi padre para que yo te siga. Amén. Esa es una persona que sigue a Jesús emocionalistamente, por una emoción. Nosotros, amados hermanos, tenemos que seguir a Cristo no por las emociones que causa nuestro corazón, no por ver un milagro, no por ver cómo Dios ciertamente levanta a una persona en silla de ruedas, no por ver ciertamente cómo Dios te está bendiciendo económicamente. Nosotros no tenemos bajo ninguna circunstancia que seguir a Cristo por los milagros que haga en tu vida o haga en una persona. Nosotros tenemos que seguir a Cristo porque Él pagó en la cruz del Calvario hace 2000 años el derecho a que usted tiene una vida eterna ahí arriba, que eso es más importante que un milagro, que es tu vida eterna. En aquel día dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice esto, en tu nombre levanté 20,000 iglesias, en tu nombre esto y en tu nombre el otro. Y Dios va a decir, apártate de mí si lo más importante era amarme verdaderamente, no lo hiciste. Simplemente te aprovechaste de los dones que el Espíritu Santo por misericordia te dio, porque los dones son irrevocables. Amén. En otras palabras, es bueno, amados hermanos, que Dios nos bendiga. Claro que es lo más delicioso y maravilloso. Pero nosotros tenemos que seguir al que da la bendición, no la bendición en sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser una bendición caminante, una bendición andante para que usted pueda bendecir a otras personas. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo, pacificadores. Y si Dios realmente vive en nosotros y si realmente nosotros seguimos a Cristo, realmente nosotros tenemos que manifestar el amor, la paz, la misericordia, los dones, los milagros que Dios hacía, que Jesucristo hacía en aquel tiempo. Tenemos que manifestarlos nosotros. Si verdaderamente nosotros seguimos a Cristo y hemos renunciado totalmente a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja humanidad. Amén. ¿Te cuesta?
¿Es problemático? Sí, porque dejar, amados hermanos, de satisfacer las obras de la carne es difícil para el ser humano. Nosotros muchas de las veces, amados hermanos, es difícil para nosotros ayunar, es difícil para nosotros orar, porque estamos metidos en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo que del polvo salió y al polvo va a regresar. Amén. Pero Jesucristo dijo, confiad que yo he vencido el mundo. Si Él vive dentro de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, también tenemos que ser vencedores en todos los aspectos de tu vida. Por eso aquí en esta iglesia siempre lo vamos a decir, amados hermanos, el ministerio y el seguir a Cristo no comienza en la iglesia, comienza en su hogar, comienza en su casa, comienza en una relación con Dios cara a cara y estrechamente. Cuando el sol se aparece en la mañana y usted le dice, buenos días Señor, gracias porque me has dado otro tiempo de estar en este mundo. Gracias por el sol, gracias por la luz, gracias porque estoy respirando, gracias por mi familia que me has dado, por el trabajo que me has dado, gracias porque puedo caminar, tengo todas las partes y las áreas de mi cuerpo, puedo saltar, puedo alabarte, gracias por lo que tú eres, gracias por que eres grande y maravilloso y sobre todo porque me sacaste de lo que yo era, que ahora ya no soy, que ahora soy una persona diferente. Gracias por eso, que eso es lo más maravilloso. Ya no soy la vieja persona que yo era, sino soy, ahora en Cristo soy una persona totalmente renovada, totalmente nueva. Amén. Por eso dice, Padre, eres mi Padre hermoso, precioso, porque ya no soy lo que yo era antes. Por eso usted tiene que alabar a Cristo, alabar a Dios, por lo que Él ha hecho en usted. O sea, lo que Dios ha hecho en usted, no lo que usted ha visto que Él ha hecho. Son dos cosas muy diferentes. Tenemos que amar a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida, está haciendo en nuestro corazón, está haciendo en nuestra manera de pensar. Nos está liberando, nos está sanando, nos está restaurando ese corazón, está haciendo un corazón de carne, puesto que muchos de nosotros traíamos corazones de piedra. Hay que amarlo por eso, por lo que está haciendo por nosotros, por lo que Él está haciendo en mi corazón, en mi vida, que ya soy una persona diferente, ya no soy la misma de ayer, sino hoy soy diferente. Amén. Sonríe, hermano, esto es bueno, amén. Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, amados hermanos, Espíritu es. Ciertamente el nacer en el Espíritu nos va a llevar muchas de las veces lágrimas, nos va a llevar muchas de las veces privarnos de muchas cosas de las cuales nosotros estamos acostumbrados. Porque duele, es doloroso, claro que es doloroso. Renunciar. Imagínense el corazón de Jesucristo cuando Él renunció a toda la potestad, a todo lo que Él tenía allá arriba. Él renunció a todo por amor a usted y por amor a mí, a venirse a convertir en un ser humano como nosotros, que tiene dolencias, que tiene necesidades, que se enferma de una gripe. Él dejó todo, el poder, el poderío, la gloria, los ángeles que le hacían, las legiones de ángeles que le servían por amor a usted, Él lo dejó todo por amor a usted. ¿Cómo no vamos a alabar y adorar y a seguir a alguien que dejó todo lo que está ahí arriba por amor a usted y por amor a mí? Tenemos que seguirlo. O sea, no tenemos que pensar, amados hermanos, porque es, iba a decir algo indebido, por el santo milagrero, ¿verdad? Tenemos que seguirlo por lo que Él es como hijo de Dios, no por los milagros que hace, porque mucha gente ve a Dios como el santo milagrero, y perdóneme por esa palabra. Y Dios no es un santo milagrero. A Dios se le ama porque es el hijo de Dios. Por eso Pablo decía, no me interesa lo que yo sé, no me importa todo lo que he pasado. Tuve dinero, no tengo dinero, tengo que comer, no tengo que comer, tengo que vestir, no tengo que vestir. No me interesa absolutamente nada, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo. Esa es la altura que Dios espera de cada uno de nosotros. Que digamos, ya no vivo yo, ya no lo que es mi carne, ya no lo que es mi pasado, ya no lo que es el viejo hombre, ya no es lo que yo pensaba, ya no es lo que las heridas que tenía en mi corazón, ya no es la falta de perdón, ya no es esto y ya no, porque eso quedó en el pasado. Nosotros como hijos de Dios, una cosa tenemos que hacer,
Amén. Olvidando y dejando atrás ciertamente, como decía Pablo, todo lo que está en el pasado y extendiéndonos todo el tiempo a lo que está por delante. Voy a insistir y usted me va a escuchar decirlo muchas veces, pero es lo que dice la Biblia. Lo que usted hizo ayer a nadie le importa. Puesto si Dios ya lo perdonó porque ya se arrepintió, a nadie le interesa lo que usted hizo ayer. Lo que a Dios le interesa es lo que hizo hoy y lo que Dios ve que va a hacer en un futuro. Eso es lo que le interesa a Dios. Amén. A Dios no le interesa que usted pecó ayer o que hizo. No. A Él le interesa verlo sentado en las bodas del Cordero. Eso le interesa a Él. Amén. Que tiene una mancha su vestidura, que tiene una mancha negra su vestidura blanca. Dios dice, vamos a trabajar en esa vestidura porque yo estoy viendo el presente por culpa del pasado, pero me extiendo más y estoy viendo cómo está todo vestido de blanco aquí en las bodas de mi hijo amado. Entonces, vamos a trabajar para limpiar esa vestidura porque yo ahora lo estoy, como soy eterno, yo lo estoy mirando en la eternidad. Amén. Así es como Dios nos ve. Por ese motivo fue que murió Jesucristo. Porque Él vio el pasado, pero Él dice, este es el presente, el justo momento para venir donde la muerte, donde el mismo ser humano asesina y mata de la forma más despiadada en todo el universo, en la época de Jesucristo. Porque no solo mataban, torturaban literalmente. ¿Cuánto fue lo que duró la agonía de Jesucristo? 3 horas y media duró la agonía de Jesucristo, torturándose, torturando los clavos y tenía que esforzar sus talones para poder respirar. Fue la forma más cruel del ser humano para asesinar y para matar a una persona, flagelándola, etcétera. Usted conoce cómo en esa época martirizaban a los delincuentes. Amén. La forma más despiadada. Pero él no le importó, dijo, no me interesa. Sé que ellos me van a seguir y yo los estoy mirando aquí, en el futuro, en las bodas, conmigo, con mi gloria. Amén. Amén, amén. Nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. La palabra seguir se utiliza 77 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. La palabra en griego es akoluteo, que significa que iba detrás de un compañero. En otras palabras, Jesucristo va delante de nosotros porque es nuestro intercesor, nos extiende su mano, tomamos de la mano y vamos detrás de Él, siguiendo sus pisadas, siguiendo su caminar, siguiendo lo que Él padeció, siguiendo todo lo que Él nos dicta por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Amén. Para que nosotros verdaderamente, amados hermanos, nos convertamos en verdaderos discípulos de Dios, verdaderos discípulos de Dios. Primer paso importante, Mateo 10:37, que nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas. El que ama a padre, a madre más que a mí, hablando Jesucristo, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Esto Jesucristo lo dijo, ¿por qué? Por aquel que dijo, deja que primero entierre a mi padre y luego te sigo. Deja que primero goce con mi papá la herencia de mi padre y que goce un poquito y luego ya te sigo. Déjame gastarme todo lo que tengo. Porque de eso estaba hablando. En otras palabras, amados hermanos, nuestra prioridad, antes que nuestra propia familia, es más, me atrevo a decir, antes que nuestra propia vida, tiene que ser amar a Cristo, amar a Dios. Nuestra prioridad número uno. Porque si nosotros amamos a Cristo, somos capaces de amar a nuestros seres que nos rodean sin lastimarlos. Y si amamos a Cristo, somos capaces de amar al enemigo. Y si somos seguidores de Cristo y amamos a Cristo, somos capaces de perdonar a aquellos que nos ultrajan, que nos ofenden, que dan mal testimonio, aquellos que nos levantan falso testimonio, aquellos que nos hacen la vida imposible. Pero es que primero, acoluteo, tenemos que ir atrás de las pisadas del Maestro, tenemos que ser seguidores de Él.
¿Por qué lo dice 77 veces en los evangelios? Claro, porque 7 es un número completo y sabemos que Jesucristo hizo la perfección completa, pero ahora está trabajando el guiador y el ayudador, el soplo divino de Dios. En el griego es neuma, que es el Espíritu Santo de Dios, haciendo la obra completa en la iglesia de Cristo Jesús. Por eso se repite 77 veces. Porque está honrando, el Padre está allá arriba, pero está honrando al mediador Jesucristo y al que está con nosotros. Amén. Amén, amén. Dios es bueno, amén. Tenemos nosotros, amados hermanos, permanecer en Cristo para ser verdaderos discípulos. Juan capítulo 8, versículo 31, ¿qué te dice? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos. Tenemos que permanecer nosotros en la palabra de Dios. Leer la palabra, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas hay vida eterna. Pero ¿por qué dice os parece? ¿No se ha preguntado por qué dice escudriña la escritura? Porque tal vez me parece que pudieras alcanzar la salvación. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice escudriña la escritura? Porque en ella tienes la vida eterna. No dice os parece. ¿Y saben por qué dice eso? Por lo que dice el libro de Juan capítulo 8 versículo 31, como ya lo mencioné un momento, si permaneces en la palabra, verdaderamente eres discípulo de Cristo. Si no permaneces en esta palabra, no puedes totalmente alcanzar la salvación. Porque nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados de allá afuera para venir a un lugar a aprender su palabra, a crecer en el Evangelio, para luego ser enviados a predicarles a otros lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra vida, con nuestros seres queridos. Cómo ha sanado Dios nuestras heridas psicoafectivas, las heridas de nuestro corazón, las heridas del pasado. La mayoría de nosotros, muchas de las veces nos frustramos por lo sucedido en tu vida, por esos dolores del pasado, por esas agonías en el pasado, por esa falta de perdón en el pasado. Hermanos, si vosotros permaneces en mi palabra, verdaderamente eres su discípulo. Si eres verdaderamente su discípulo de Cristo, eres seguidor de Cristo. Y la Biblia a mí me dice que las cosas que quedaron atrás todas son hechas nuevas. La Biblia a mí me dice, renueva tu mente. La Biblia a mí me dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La Biblia me dice que Él va a poner un ungüento fresco en todas las áreas y heridas de mi corazón. La Biblia me dice que soy una nueva persona. La Biblia me dice que ciertamente fue crucificado con Cristo para darle nacimiento a un nuevo hijo de Dios, un nuevo miembro de la familia de Dios, como lo que somos ahora, hijos de la promesa hecha a ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob. La promesa de Dios, que en él seríamos todos benditos, toda la tierra. Y llegó hasta el hijo de David, llegó hasta David y por el mediador, el hijo de David, Jesucristo. La promesa de que nosotros alcanzaríamos la vida eterna. Usted, amado hermano, está en este mundo. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, si que alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma la cruz de Cristo y sigue a Cristo. Es el tercer punto en el cual nosotros podemos notar que verdaderamente somos discípulos de Cristo. Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos, amados hermanos, ciertamente. Es decir, ya no es lo que creo, ya no es lo que me comenta el compadre, ya no es lo que me dice el consejero, ya no es lo que me dice el psicólogo, ya no es lo que me dicen las noticias, ya no es lo que me dice, es ciertamente lo que Dios me habla a través de su palabra. Haciendo un pequeño paréntesis, muchas de las veces y lamentablemente nosotros cuando necesitamos ayuda, en vez de ir a pedir consejo, amados hermanos, a un siervo de Dios o la misma palabra de Dios, o encerrarte, Señor, revélame, ayúdame, necesito que tú me hables proféticamente, que tú me hables en visión, que tú me hables en sueños, necesito que tú me hables. Hermanos, voy a consultar al compadre o a la comadrita que no conocen de Dios.
Niega a ti mismo lo que tú sabes que no es correcto. Niégalo. Eres mi comadre porque éramos buenos para bailar, éramos buenos para las pachangas, pero ahora somos cristianos, mejor te voy a invitar para que veas cómo Dios, como me transformó a mí, también mires tú misma cómo Dios te va a transformar a ti y tiene una solución a tu problema, sea cual sea el problema, porque lo ha hecho conmigo. Por eso hablaba hace un segundo, amados hermanos, que si realmente nosotros seguimos a Cristo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Al amar a Dios sobre todas las cosas, el amor de Dios está en nuestro corazón. Al estar el amor de Dios en nuestro corazón, nosotros vamos a manifestar lo que en tu corazón realmente está, que es el amor de Dios hacia los demás, hacia tus seres queridos, primeramente tu familia, hacia las personas que te conocen, que te rodean, y a las personas incluso que son tus enemigas. ¿Pero por qué? Porque el amor de Dios está en ti, porque realmente eres un seguidor de Cristo, porque realmente decidiste tomar la decisión de permanecer en las palabras de este libro sagrado. En otras palabras, si nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos en Dios, leemos su palabra, pero tenemos que atesorarla en nuestro corazón, hacerla rema, hacerla viva y eficaz en nuestro corazón, para que esta misma palabra sea la que vaya rasgando, quitando y destruyendo, transformando y renovando todas las áreas de nuestra vida, que muchas de las veces, amado hermano, no son las correctas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Transforma, cambia literalmente vidas. Lucas 14:33, amados hermanos. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, hablando el mismo Jesucristo. No quiere decir que usted todos los bienes materiales que ha adquirido con el esfuerzo de su trabajo los abandone, sino lo que quiere decir, amados hermanos, es sencillamente que en su corazón tiene que estar Cristo primeramente que todo. El principio de todos los males es tener dinero, no. El principio de todos los males es amar el dinero antes que a Dios, antes que la familia. Ese es el principio que dice la palabra de Dios. ¿No es malo tener dinero? Claro que no. Los grandes siervos de Dios tuvieron dinero. Salomón, David, Abraham, Isaac y Jacob. Pero amar el dinero, eso es lo que Dios no comparte, porque la misma palabra lo dice. La gloria de Dios no la comparte con nadie. Y si usted gloria sus bienes, gloria lo que usted tiene, cualquiera de vosotros que no denuncia todo lo que posee, no puede ser discípulo de Cristo. El mismo Cristo hablando en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 33. Amar a nuestros semejantes. El libro de Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis ¿qué? Odio los unos a los otros. Si tienes amor el uno del otro, ahí es donde vamos nosotros a conocer si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? ¿Qué pasa cuando alguien levanta un falso en contra tuyo? ¿Tú mismo te defiendes? ¿Tu carácter sale enojado? ¡Ra! ¿O dejamos y damos paso a que sea Dios el que te haga justicia? Romanos 8 que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si alguno tiene algo en contra de ti, déjaselo a Dios. Si te pidiera agua, dale agua. Si tiene hambre, dale de comer, pues ascuas de fuego estás amontonando sobre su cabeza. En otras palabras, Dios te está diciendo, todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar, y de aquel que se meta con uno de sus pequeños es mejor que se amar una, ¿qué? Una piedra, exacto, una soga con una piedra en un puente muy alto que se aviente antes de hacer caer a uno de sus hijos. De verdad, es correcto. Tenemos que amar a nuestros semejantes, amados hermanos, para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Una vez más, para nosotros verdaderamente seguir a Cristo, primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, permanecer siempre en las palabras de Dios, siempre permanecer en este libro,
negarnos a nosotros mismos, renunciar en nuestro corazón a nuestros bienes materiales. En otras palabras, poniendo los bienes materiales antes que a Dios, renunciar a eso. Primero es Dios en todas las áreas de nuestra vida y en todo nuestro corazón. Lo demás viene por añadidura. Amar a nuestros semejantes. El otro punto, tenemos que transformarnos. Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Amado hermano, si usted vivió glorias pasadas de Dios, ya quedó pasado. Vamos a buscar ahora lo que Dios tiene para nosotros en esta generación, en esta época. Todo lo que usted ya vivió, todo lo que usted fue, ya lo fue y es bonito. De ahí nosotros aprendimos de las malas experiencias, de las equivocaciones, aprendimos cosas buenas que ahora forjan nuestro carácter. Pero ahí no queda todo, sino tenemos que transformar nuestra mente. Ya no pensar en el pasado, porque ya se lo llevó el viento. Está en una tumba. Transformar nuestra mente, estando expectantes todo el tiempo. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Hacia dónde yo voy con Cristo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? ¿Cómo Dios me va a bendecir a mí, a mi familia, económicamente? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Señor, aquí estoy. No me interesa nada. Yo quiero solamente estar contigo, porque yo sí que si yo sé que si yo te sigo, tú vas a hacer obras maravillosas tanto conmigo, tanto con mi familia. Busca primeramente, ¿qué dice? Y lo demás viene por. Entonces nosotros para verdaderamente ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y de pedir misericordia. Por decir el reino de Dios y su justicia. Señor, ten misericordia de mí, no hagas justicia, porque si haces justicia, ay Dios, he cometido graves errores en mi vida. Buscar primeramente, yo digo esto, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y la misericordia en la justicia de Dios, porque una persona que es justa es una persona que es un juez, y el juez da un veredicto dependiendo si alguien ya pagó tu delito, en este caso Jesucristo. Amén. Busca el reino de Dios y su justicia, pero la justicia de Dios, ¿por qué destruyó a Nínive? Porque hizo justicia, de toda la maldad subió adelante de él. Nínive, Sodoma y Gomorra, perdón, porque Nínive, bueno, se salvó porque aceptaron la palabra de Jonás. Bueno, está bien, sí, sí, todos ayunar, todos hay que arrepentirnos. Claro, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Pero nosotros tenemos que clamar, lo acabo de mencionar, grande en misericordia y tardo para la ira. Entonces, Señor, no envíes tu justicia, envía la misericordia primero, porque Dios es un Dios misericordioso. Amén. Que traiga la justicia, claro, que traiga la justicia con todos aquellos que se levantan en contra de nosotros, con todo aquello que es piedra de tropiezo para mi felicidad, con todo aquello que Satanás está poniendo para que yo no pueda avanzar. Trae la justicia, que se queme. Claro que sí, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Pero ten misericordia de mí. No hagas justicia conmigo. Ten misericordia, Señor. Mira, mis pecados ocultos se los entrego todo. Ten misericordia de mí. Amén. Amén, amén. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tiene de qué arrepentirse, sino que usa bien la palabra, ¿qué? De verdad. Hay que presentarnos nosotros bien delante de Dios. Señor, estoy haciendo mi esfuerzo humano para tratar de complacer lo que dice tu palabra, porque sé que la otra parte la hace el Espíritu Santo de Dios que vive en mi corazón. Tenemos que usar bien la palabra, amados hermanos, no solamente a conveniencia de nosotros, a favoritismo de nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos hace ver y nos hace entender cuando verdaderamente nosotros estamos haciendo algo inadecuado, o realmente nos hace sentir el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros estamos usando la palabra de Dios a nuestro favor y a nuestra conveniencia. No quiero dar ejemplos, pero usted y yo lo sabemos. Porque eso nos pasa, es nuestra lucha, eso nos pasa a diario. Amén. Eso es real.
Porque es una lucha que tenemos con la carne. Amén. Tenemos que usar nosotros, amados hermanos, la palabra de verdad. Y por último, amados hermanos, como discípulos de Dios, como seguidores de Cristo, oculuteo, como ir atrás de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, tenemos que ser santos. Somos llamados a ser santos cada uno de nosotros. Amén. La palabra santo significa apartado. Exactamente, en el arameo significa llamados fuera. Una persona que es santa es una persona apartada, llamada fuera, la palabra correcta del arameo. ¿Qué significa eso? Llamados fuera del sistema de gobierno de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estoy dentro del sistema de gobierno del anticristo, pero no pertenezco al sistema del gobierno, porque mi ciudadanía no está en esta tierra, mi ciudadanía está allá arriba. Por eso no me voy a gozar con los placeres del mundo, porque no pertenezco a este mundo. No tengo que pensar como si me voy a quedar aquí por toda la eternidad, porque yo estoy de paso simplemente. A Dios le plació mandarnos a todos nosotros para cumplir una misión, pero estamos de paso. Nos vamos a la boda del Cordero. Amén. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y amado hermano, nosotros somos el Israel de Dios. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos ¿qué hicieron? Lo mataron, no le recibieron. Pero a todos que le recibimos, nos dio la potestad de ser llamados ¿qué? ¿Y quién es el pueblo de Dios, adquirido por Dios? Primeramente fue el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no quiso nada con Dios. Siempre le dio la espalda en todo momento a Dios. Dijo, ok, ustedes me dan la espalda, ok, yo tengo otro trato diferente con ustedes. Pero ahora quien me reciba, le voy a dar el derecho legal para que sea mi hijo, sea mi pueblo, sea mi iglesia. Recordemos que hay dos iglesias. La iglesia de Israel literal, que están esperando al Mesías, y la iglesia de Israel espiritual, que somos nosotros que vamos a ser arrebatados. Cuando el pueblo de Israel reconozca en la segunda venida que Cristo, vean que Cristo es el Mesías, entonces todos nos iremos y seremos ya una iglesia total. Pero mientras, amados hermanos, somos gentiles y somos judíos. Gentil significa extranjero. Extranjero del pueblo judío, es palabra gentil. Somos extranjeros del pueblo judío, pero aceptamos a Cristo. Al aceptar a Cristo, pertenecemos ya espiritualmente eh, a la simiente de Abraham, pueblo de Israel. Por eso es el patriarca mayor. Entonces, hemos sido nosotros la congregación de los hijos de Israel, que somos santos porque Jehová nuestro Dios es santo. Y Dios te lo habla por segunda vez y te lo afirma en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y qué es santo? No pecar, mentira del diablo. Santo es apartarse del gobierno de este mundo. Yo le llamo gobierno del anticristo porque se está moviendo el gobierno del anticristo, usted lo sabe. El pueblo de Israel, los santificados, los llamados fuera del gobierno, fuera del gobierno. ¿Por qué le pusieron santos? La palabra santo, las iglesias cuando empezaron de la secta de los nazarenos, que fue la primera iglesia que hubo cuando hubo la persecución, no eran cristianos, se llamaban cristianos, se llamaban nazarenos, pero eran los nazarenos santificados, los nazarenos santos. ¿Por qué santos? Porque eran apartados del gobierno de Roma. Ellos se apartaron porque fueron perseguidos y tenían que esconder sus iglesias debajo en los túneles, en las cuevas, etcétera. Porque eran perseguidos por el gobierno, porque Jesucristo los llamaba a libertad, pero el pueblo de Roma no quería que estuvieran en libertad, sino quería que estuvieran bajo la opresión del César. Así fue como comenzó la iglesia primitiva, y entre más los mataban, más se multiplicaban. Amén, amén. Entonces,
Sed santos porque yo soy santo. Apártate porque yo me aparté del sistema de gobierno, lo que Jesucristo estaba hablando por medio de Pedro. Apártate porque yo me aparté, yo viví en este mundo, pero jamás con el, cumplí con el gobierno de este mundo en pagar mis impuestos, en ir a predicar a las sinagogas, pero no fui partícipe de ellos. De la misma manera, usted y yo vivimos en este mundo, tenemos que eh, cumplir con las leyes terrenales de este país, pero no somos parte de este país. ¿Me entiendo? ¿Me doy a entender? Amén. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, nuestra ciudadanía no está en la tierra. Ahora, si alguien quiere pensar en la tierra, bueno, ya es otra cosa aparte, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nosotros no somos ciudadanos de esta nación, por eso somos santos, llamados fuera de este mundo. Por eso Cristo lo diga, sed santo, claro, apártate porque yo me aparté. Esa es la palabra santo, santificarte, apartarte del mundo. En ese entonces era Roma y Babilonia, en este entonces ahora es el sistema del anticristo. Apártate de ese sistema, guárdate de ese sistema, que no te conquiste el sistema del diablo. ¿Cómo conquista el diablo la juventud? Los hace meter dentro de su sistema, porque el irte a una discoteca es lo mejor que te puede pasar. Ese es el sistema del diablo. Por eso nos dice, sed santos porque yo soy santo. Apártate porque yo me aparté. Apártate de ese sistema que el anticristo quiere usar para envolverte, para sacarte del camino verdadero, de la libertad, de la verdadera libertad, no la libertad fingida que aparentemente ofrece el mundo. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Somos nación santa. Somos una nación que está en el sistema de gobierno de este mundo, pero no pertenecemos a